Bueno, eh, nuestro tema es solución software para el control del hospedaje y parqueadero del Hotel Cacao de la ciudad de Calceta. Nuestros integrantes, María Alcibar, Karen, Tito, Jorge y quienes habla Jefferson. Planteamiento y formulación del problema. Hoy día, la tecnología se ha convertido en una de las principales palancas del mundo moderno. Esta mueve al planeta al compás de las evoluciones técnicas. A pesar de los grandes avances de la tecnología y de que en la actualidad muchas instituciones cuentan con este tipo de aplicaciones informáticas, pero pocos conocemos cómo funcionan o qué hacen debajo de ella y cómo nos pueden ayudar. El Hotel Cacao, ubicado en el Cantón Bolívar, no cuenta con un software para el control de disponibilidad de habitaciones y parqueadero. Es por eso que necesitan una aplicación para aquel control, ya que esto provoca un servicio poco eficiente para los usuarios, lo que nos conlleva a los autores del siguiente proyecto a plantearnos una interrogante: ¿cómo mejorar la gestión de reserva del, de hospedaje y garajes del Hotel Cacao, ubicado en la ciudad de Calceta, a través de una solución software? Ok. Justificación. Los estudiantes de la carrera de informática de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria Manaví Manuel Feli López, según el reglamento de trabajo de año de manual de investigación del SPAN MFL, la tecnología va avanzando de manera acelerada día tras día, por lo cual se difunden nuevos conceptos, los únicos que ayudan a vencer las barreras de la educación que todo ser humano debe tener. El presente proyecto se realiza con el fin de mejorar el control de disponibilidad de habitaciones y parqueaderos mediante un software en el Hotel Cacao. Nuestro objetivo general: elaborar una solución software para el control de hospedaje y parqueadero del Hotel Cacao de la ciudad de Calceta. Objetivos específicos. Primero, recopilación de información necesaria para determinar los requerimientos de la institución. Segundo, una vez obtenido esa recopilación de información necesaria, procederemos a diseñar la base de datos con las respectivas tablas para desarrollar la solución software de control de hospedaje y parqueadero del Hotel Cacao de la ciudad de Calceta, y se la realizará a través del Visual Studio 2012 o 2013 según la versión que tenga. Tercero, realizar las pruebas necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema e implementarlo en área de trabajo. Nuestra idea de defender: la implementación de una solución software en el Hotel Cacao de la ciudad de Calceta permitirá mejorar el proceso de hospedaje y parqueadero de vehículos. Marco teórico. Aquí detallaremos los tipos de procesos, procedimientos que se van a hacer, ya sea tanto software y según lo que hemos recopilado de la información. Primero, saber algo de programación general. C#, programación en 3 capas, es donde se realizó o se realiza este proyecto. Microsoft Visual Studio es el lenguaje de programación que utilizaremos
o que utilizamos, base de datos, ya sea SQL Server o SQL Server 2008, 2012 o SQL Server 2013, según las versiones que tengamos a disposición. Diseño metodológico. Bueno, aquí el compañero seguirá explicando esta parte. Bueno, lo que le voy a hablar yo es del diseño metodológico. Métodos estamos como el de observación y el empírico. En el método de observación se verificó cuáles son las necesidades de dicho lugar, número de habitaciones y espacios para el parqueo, para así poder realizar el software propuesto, entre otros puntos importantes que podrían ser fácilmente observables. En el método empírico se obtuvo conocimiento sobre el desarrollo e instalación del software y se aplicó dicha experiencia para la elaboración de dicho producto. En las tareas a realizar en el software tenemos 5 o 6 por ahora: gestión de usuario, huésped, empleado, factura, parqueadero y menú. Las actividades de estas que se va a realizar, en las actividades de gestión de usuario se podrá crear, modificar, eliminar los usuarios y se ingresará al sistema por medio de un login. En el huésped se podrá revisar si hay habitaciones disponibles, realizar las reservas, cancelación y búsqueda de las mismas. Se podrá realizar limpieza, modificaciones, eliminaciones y búsqueda de los usuarios del empleado. En gestión factura se calculará el monto según las habitaciones y generará la factura. Gestión parqueadero se refiere a si hay espacios disponibles, se ingresan las entradas de vehículos y salidas también. Esto pasa igualmente que en lo que es habitación. En el menú, acceso a través de los iconos. Bueno, esta parte más es la parte, lo que va a ver el usuario final, es donde se va a interactuar tanto con el consumidor final. La metodología de desarrollo del software. Se escogió la Scrum. La primera parte es la ejecución de la iteración y planificación de la iteración. La planificación de la iteración. En el presente proyecto tiene como objetivo el control de hospedaje y parqueo del Hotel Cacao, con el fin de apoyar la gestión del área administrativa a través de una aplicación ya existente en 2032, la misma que se desarrolló con una arquitectura en 3 capas orientada a objetos. Esta parte aquí, la capa de datos, que es la conexión entre el gestor de la base de datos. La capa de negocio es la parte lógica de dicha aplicación, y la capa de presentación es la parte que va a interactuar con el usuario final. Prácticamente es el que va a manejar el sistema. En, en los diagramas de clase, esta es la que está en la parte en la capa de datos, que es la que viene directamente de la base de datos. Esta es en la capa de negocio. En la capa de negocio va a haber el doble que en la capa de datos, por lo que una parte será catálogo y la otra parte serán las clases tontas. Capa de presentación. En esta parte de aquí ya será esta es la parte en la que se va a mostrar tanto al usuario final, es con la parte que va a interactuar. Bueno, esta es la base de datos de la aplicación. Va a contar con algunas tablas, entre las cuales está lo que es la tabla de empleado, hotel, habitación, detalle, factura, usuario, garaje, talle garaje, vehículo, huésped y tipo de huésped. Prácticamente va a funcionar esta aplicación que si el huésped se le hace la reservación, se le ingresan los datos, se va a habitación, se pregunta si hay habitación disponible y se le da la reservación. Y para la factura es lo mismo, se tienen los datos de la reserva, se transporta a factura y se mandan los detalles, las cabeceras de los detalles de factura. Prácticamente el garaje funcionaría igual que la reservación en lo que es habitación. Bueno, esto sería todo en lo que es la explicación de la base de datos. Buenas tardes, yo les hablaré sobre los casos de uso. Estos nos sirven como modelo para realizar la base de datos. Como uno de los primeros puntos tenemos el consultar la habitación disponible. Si hay parqueadero disponible, si esto se da,
Entonces hacemos la reserva de las habitaciones y parqueaderos según lo requiera el cliente. El cliente también puede cancelar la reserva. El administrador puede recibir al cliente y el cliente puede llegar al hotel. Entonces el cliente consume los servicios del hotel eh, y el administrador los anota. Entonces, luego de eso, el administrador calcula la factura y el cliente la cancela. Después, el cliente sale. Bueno, para realizar el proyecto que estamos exponiendo, se tuvo que llenar una ficha técnica. Entonces, esa ficha tenía propósitos, el personal que iba a estar involucrado y el alcance. Como propósito tenemos el de facilitar la información de referencia necesaria a las personas que están implicadas en el desarrollo del sistema. El personal involucrado son los roles que serán necesarios para llevar a cabo la metodología Scrum. Eso se designará más adelante. El alcance. La solución planteada se implantará con los siguientes módulos: ingreso, modificación, eliminación, facturación, reserva de nuevos clientes, cálculos de facturas, generación de reportes. Estos lo hará el administrador y los clientes podrán reservar habitaciones y parqueaderos. Bueno, ¿qué es un Scrum Master? Vamos a hablar también de qué es un Team DBA, el Team, etcétera. El Scrum Master es el rol de mando, escucha las investigaciones y es el responsable del proceso. El Team DBA es el administrador de la base de datos y debe mantener la integridad de la misma. El team o los teams son los desarrolladores del software, de las aplicaciones, la supervisión del proceso y de arranques de la aplicación, el mantenimiento de la misma. El team diseñador es el diseño arquitectural, la especificación del sistema, el diseño de componentes, el diseño de estructura, de datos del diseño y de otros algoritmos. Entonces, se hizo la planificación luego de llenar esa ficha técnica. Planificación de la fase 1. Aquí se toman en cuenta los requisitos específicos. Los requisitos comunes de las interfaces. El diseño de interfaces de usuario. El sistema se desarrolló en el lenguaje de programación Visual 2012. También estamos utilizando como gestor SQL. Teniendo en cuenta los requisitos y la arquitectura establecidos ya en la introducción y la descripción general del producto. Las interfaces de usuario. La interfaz de usuario es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora. Comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Las interfaces de usuarios deben ser amigables para que el usuario pueda comunicarse con el programa lo más fácil posible, que se le haga que sea fácil y que sea eficiente. Las interfaces de software. Está como primer punto la capa de datos. Esta accede a los datos que serán utilizados para el desarrollo, el control de hospedaje y parqueadero del hotel. Dichos datos son previamente guardados en el motor de base de datos SQL Server Management Studio Express 2012. También como interfaz de software tenemos la capa de negocio, o en esta se escribirá el código que permitirá que el sistema de control funcione de acuerdo a lo especificado por el usuario. Esta será la parte programable en Visual Studio 2012. La capa de presentación. Esto es lo que el usuario podrá visualizar, es la interfaz, lo que él manejará. El usuario no tendrá acceso ni a la capa de datos ni a la capa de negocio.
es lo que con lo que el usuario interactúa, sin necesidad de que sepa el código que hay por debajo de la aplicación. Como ya lo mencionamos antes, es la capa de datos y la capa de negocios. Esto también será programado en Visual Studio. Bien, yo les intentaré hablar sobre la ejecución de la iteración, la fase 2, que dice que después de haber obtenido luego de haber obtenido la información pertinente, procedimos a desarrollar el prototipo de software, estableciendo las entidades con sus respectivos capos, guiándonos con el enunciado de los requisitos del hotel. Bien, se desarrolló la base de datos de acuerdo al modelo previamente planteado en el sistema gestor de base de datos de SQL Server Management Studio Express 2012. Y así alcanzamos la fase de la base de datos. Luego se desarrolló el diagrama de clases en la plataforma de desarrollo de aplicaciones Visual Studio 2012. Y fue necesario que en cada reunión cada miembro del equipo informe sobre la meta alcanzada desde la última agrupación. El Scrum Master revisó todos los avances que se realizaron por el team con la finalidad de comprobar que se cumplieron con los objetivos y metas previamente planteadas. Bien, comenzaremos con los sprints. Bien, en el sprint 1 tenemos el inicio de sesión del administrador, en el cual las tareas son crear la base de datos de los perfiles de usuario, armar el diseño y la arquitectura del sistema y desarrollar el código de identificación del usuario. Bien, en crear la base de datos de perfiles de usuario tiene una importancia del 100%. En este se crean los usuarios con los datos principales que permitan su identificación. También armar el diseño y la arquitectura tiene un 100% de importancia, y este es el diseño del sistema y su interfaz creado en base a la importancia que tiene para el usuario desenvolverse en un sistema entendible. Y desarrollar el código de autentificación de usuario también tiene el 100% de importancia. En este el código es realizado en 3 capas. La capa de datos será la que permita una vez implementado el código verificar si el usuario y clave son válidos o no. En el sprint 2 tenemos gestión de habitaciones. En las tareas son crear en la base de datos el listado de habitaciones, crear métodos principales y crear la interfaz de gestión de habitaciones. Bien, la importancia de crear en la base de datos el listado de aplicaciones tiene una importancia del 20%. En esta se crea la base de datos con la lista de aplicaciones, tipos de habitaciones y las reservas. Crear métodos principales en la gestión de aplicaciones tiene una importancia del 40%. Mediante métodos se valida que el sistema pueda ingresar datos, modificarlos, consultarlos y eliminarlos. Luego está crear la interfaz de gestión de habitaciones, que también tiene una importancia del 40%. Se diseñó la interfaz de gestión de habitaciones. Bien, en el sprint 3 las tareas son crear en la base de datos el listado de espacio para parqueo, crear los métodos principales y crear la interfaz de gestión parqueo. Bien, en crear en la base de datos el listado de espacio para parqueo tiene una importancia del 20%, y en este se crea la base de datos con el espacio de los parqueos. Crear los métodos principales tiene una importancia del 40%. Mediante el método se valida que el sistema puede ingresar, modificar, consultar y eliminar los datos. En crear la interfaz de la gestión de parqueo tiene una importancia del 40%, y se diseñó la interfaz de gestión parqueo.
Bien, en inspección y adaptación de la iteración fase 3 tenemos la evidencia del proyecto. Para poder realizar este proyecto en el Hotel Cacao, realizamos un oficio en el cual se especificó que debemos realizar un software para el control de sus actividades diarias. Bien, aquí está el oficio que enviamos a la dueña del hotel. Bien, aquí entrevistamos a la dueña del hotel y le hicimos esta entrevista. Aquí tenemos un sistema fiable y funcional. Es aquel que proporciona un alto nivel de control y que tendrá un diseño atractivo, lo que va a ser beneficioso para el sistema. Nos dice que va a ser informático, fácil de manejar, con funciones claras y ordenadas. Lo cual nos da a entender que va a ser una interfaz agradable para el usuario. Por esta razón, lo cual los diseñadores del software, o sea nosotros, necesitamos conocer acerca de los requerimientos del hotel. Eso lo hicimos a través de un tipo de preguntas que le hicimos al dueño del hotel, tal y como se detallan a continuación. Preguntamos sobre los nombres de requerimientos, el nombre del requerimiento, que va a tratarse sobre lo que son los registros de dicho sistema. Y nuestra descripción se basa en el sistema que debe permitir al administrador guardar los registros o historial de sus actividades diarias que van a ser registradas por la persona que va a estar en ese momento atendiendo al cliente. Y esta prioridad tiene que ser alta, por lo que va a ser importante para obtener los registros que se necesita para el hotel. Lo mismo con la otra, solo que el nombre de los requerimientos va a ser funcional. Y la descripción nos dice que el sistema debe permitir al administrador un software fiable y funcional, es decir, que funcione correctamente. Con eso es lo que estamos tratando. Esta prioridad no va a ser tan alta como la de guardar los registros de los personajes que van a ir al hotel. Ya, y la que nos dice los nombres de los requerimientos nos permite gestionar las disponibilidades que va a tener el hotel. El sistema debe permitir al administrador ingresar y modificar, eliminar el número de habitaciones disponibles para saber si se pueden alquilar o no las habitaciones. Esta prioridad tiene que ser alta, ya que no se puede alquilar o arrendar o dar un cuarto que ya está ocupado por otra persona. Ya. Y también nos dice que debemos gestionar los parqueaderos que vamos a tener disponibles en el hotel. Ya, nos dice que en la descripción dice porque el sistema debe permitir al administrador ingresar, modificar, eliminar el espacio de parqueo disponible, lo mismo que las habitaciones, porque no podemos dar un parqueadero que ya esté ocupado a otra persona que va a venir al hotel. Por lo tanto, también va a tener una prioridad alta. Aquí tenemos lo que es el cronograma, que viene de la mano con los objetivos específicos. Ya. Como tenemos ahí, dice recopilar información necesaria para determinar los requerimientos de la institución, diseñar la base de datos con las respectivas tablas, desarrollar el programa para el control de hospedaje y parqueadero del Hotel Cacao de la ciudad de Calceta en 2012 y realizar las pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento del sistema, implementando el sistema funcional en el área de trabajo y exponer el funcionamiento de software a los usuarios de la institución. Estos objetivos específicos, en la parte anterior, hubo un cambio y se los unió, ¿ya? Pero en sí este cronograma es el que nos estamos basando. En anexos tenemos esta ficha de documento, que es la que nos aprobó José, el ingeniero, con los autores correspondientes del grupo y la fecha establecida. Y esta tabla es la que nos va a dividir el trabajo que vamos a realizar. Como hemos ido, el profesor, como hemos ido a varias clases con usted viene siendo nuestro máster, porque es el más especializado. Y el resto del grupo que está desarrollando diferentes partes del trabajo, pero con ayuda y colaboración de todos. Bueno, eso creo que ha sido todo. Gracias.